Y ante una posible recesión económica aquí en Estados Unidos, debemos actuar en estos momentos para poder resguardarnos y no vernos tan afectados y no ver afectada nuestra economía familiar. Aquí en este video te voy a dar algunos consejos que puedes seguir para que te puedas preparar para ese desafortunado momento que podría llegar. Por otro lado, detectan indicios de que la economía china atraviesa por un periodo difícil. Esto también se suma a esa situación económica, lo que podría afectar si China está sufriendo una crisis económica. Afecta totalmente a la economía mundial. Entre otras noticias importantes que encontrarás dentro del contenido de este video, que no tiene desperdicio. Yo soy JBP y te doy la más cordial bienvenida aquí a tu canal. Hello. Y la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, presentó este miércoles su proyecto de nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Es el sexto desde que se inició el operativo militar ruso en Ucrania. Según explicó la política en su cuenta de Twitter, el conjunto de medidas consta de 4 grupos que tienen que ver con sanciones personales, económicas y mediáticas. Primero, enumeramos a oficiales militares de alto rango y otras personas que cometieron crímenes de guerra en Bucha. Sabemos quiénes son y ustedes serán responsables. Segundo, desconectamos de SWIFT a Sberbank, el banco más grande de Rusia, y otros bancos importantes. Tercero, estamos prohibiendo transmitir en nuestra onda a 3 grandes emisoras estatales rusas que amplifican agresivamente las mentiras y la propaganda de Putin. Finalmente, ahora proponemos una prohibición del petróleo ruso. Así escribió la señora von der Leyen en su Twitter. En cuanto al rechazo del crudo ruso, la jefa del bloque europeo indicó que no será fácil e instó a alcanzarlo de manera ordenada para maximizar la presión sobre Rusia y minimizar el impacto en nuestras economías. Los nombres de las personas sancionadas, así como los detalles concretos de estas medidas, se darán a conocer más tarde. Entre tanto, la AFP reportó, citando un documento que todavía no ha sido divulgado, que la Comisión Europea propone sancionar al patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y el Papa Francisco dijo que las acciones de la Alianza Rusa disgustaron al mandatario ruso y estima que de momento el conflicto no se detendrá. Un enfado que no sé si fue provocado, dice el Papa Francisco, pero que quizás sí. El Papa Francisco cree que la expansión de la OTAN hacia el este pudo haber llevado a Rusia a lanzar su operación militar especial en Ucrania. Los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia provocaron que el presidente ruso, el señor Vladimir Putin, optara por tomar esa decisión, afirmó así el sumo pontífice en un diálogo en un diario italiano, el Corriere della Sera. Por otro lado, el máximo líder de la Iglesia Católica reiteró su deseo de ir a Moscú y reunirse con el señor Putin. Recordó que poco después del inicio de la operación militar en Ucrania solicitó esta reunión, pero aún no ha recibido respuesta. Seguimos insistiendo, dice el Papa Francisco, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Y la economía china enfrenta un periodo lento de crecimiento que podría frenar la recuperación mundial tras la pandemia debido al impacto de la interrupción de la cadena de suministro. Así informa The Wall Street Journal. Esas interrupciones que limitan la capacidad de exportación china, junto con las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, que contribuyen a reducir la demanda de los productos del país, podría provocar una grave inflación tanto en China como en todo el mundo. A diferencia del 2020, cuando la economía china se recuperó rápidamente del primer brote de COVID-19, las restricciones ahora impuestas por las autoridades con el fin de controlar la propagación de la infección afectaron en abril de este año a sectores importantes del país asiático. La producción de cemento fue inferior al 40%. El sector inmobiliario también sufrió mucho por la caída de las ventas de las viviendas. Las acciones bursátiles chinas experimentaron el pasado lunes su mayor caída en más de 2 años, provocando una depresión del yuan hasta casi los niveles del 2015, lo que alarmó a los mercados mundiales. El número de desempleados en el país sigue aumentando y más de 10 millones de estudiantes corren el riesgo de no encontrar trabajo tras su graduación. Y las importaciones también se han desplomado. Las entregas de smartphones cayeron al 18% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Las ventas de excavadoras descendieron a un 61% en comparación con el año anterior. Los pedidos de scooter eléctricos y motos de cross cayeron un 40% debido a la reducción de la demanda y el aumento de los precios de las materias primas. Y según el Fondo Monetario Internacional,
el país asiático podría enfrentarse a sus peores resultados de crecimiento económico desde 1990, con excepción del 2020, cuando fue del 2.2%. Y al comparar la situación de China con la de Estados Unidos y Europa durante la crisis financiera del 2008, los economistas señalan que el impacto en el país asiático sería grave, ya que gran parte de su economía fue semi-paralizada por la política cero COVID. Sin embargo, según los economistas, Pekín tiene varias operaciones para lograr un mayor crecimiento. Las autoridades chinas también prometen volver a poner en marcha la economía. El presidente del país, Xi Jinping, planea llevar a cabo una amplia serie de medidas con el fin de estimular el crecimiento a través del aumento de gastos de infraestructura. Es probable que la reducción de las restricciones chinas también lleve a una recuperación parcial. Y al mismo tiempo, según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional, se espera que China represente una cuarta parte del crecimiento económico mundial hasta el 2026. Y ante esta dura realidad de cara a una recesión económica, no porque lo diga BNP, sino porque muchas entidades bancarias, muchos economistas ya lo están advirtiendo, les tengo unos consejos que deberían considerar para que de alguna forma no se vean tan afectados de llegar ese momento. Tenemos que tener en cuenta que la economía de los Estados Unidos se contrajo a una tasa anual del 1,4%. Esto ha aumentado los temores sobre una posible recesión en los próximos meses. Es por eso que debemos considerar los siguientes consejos que les daré para proteger nuestra economía familiar y que sea afectada lo menos posible en caso de que esto ocurra. Lo primero es que debemos hacer una radiografía financiera personal, es decir, tienes que ver exactamente cómo está tu situación en todo, dentro del hogar y en tu trabajo. También tendrías que preparar cómo está tu presupuesto, ya que cada mes es diferente, y así ver el control exacto de todos tus gastos para ver cuál puedes eliminar, o quizás a lo mejor también tienes algún ingreso adicional que puedas agregar. Te recomiendo preparar una lista completa de todo lo que tú debes, desde el hogar, los pagos, la universidad de los muchachos y todas las tarjetas de crédito. Y por otro lado, ver los balances y también los intereses para así poder buscar una estrategia de cómo poder salir de todos estos gastos. Al mismo tiempo, saber cuál de estos puedes aguantar mientras pasa esta tormenta. Y un punto muy importante que tienes que considerar es no endeudarte, ya que muchas personas se siguen endeudando con casas nuevas, carros nuevos, viajes y siguen pagando tarjetas de crédito, y todo esto causa un sinnúmero de problemas y tú sigues gastando más y más y al mismo tiempo te estás endeudando. Pero te recomiendo el tratar de ahorrar por lo menos 3 meses de salario. Así es, una reserva mínimo de 3 meses por el cual tú vas a tener un dinerito extra si en caso tú pierdes tu empleo. Vas a tener este dinero suficiente por 3 meses hasta que puedas conseguir otro mejor. Bueno, mis Hello Millions, esto es parte de las recomendaciones que te podría dar. Son muchas las recomendaciones. Lo importante es que tienes que estar consciente de que estamos en una época difícil y que podría venir otra peor. Hay que prepararse. Déjale un like a este video si no estás suscrito, ya tú sabes, sin dolor y gratis. Y activa la campana de notificaciones, eso para que sepas cuando te estoy colocando otro próximo video con mucha información al estilo de Hello. Nos vemos en unas horas, se me cuidan hasta entonces. Bye, bye.